Tenemos al doctor Cristian David Salazar Chavarro, abogado especialista, jefe de la Oficina de Control Disciplinario de Manizales y fundador de Derecho Interactivo. Esta semana me pude contactar con él porque quiero que él nos explique cuál es el deber de los servidores públicos de colocar en conocimiento de las autoridades competentes hechos que puedan constituirse en delito o falta disciplinaria. Eso en razón a que hay algunos personajes que creen que el fiscal no estaba en la obligación de denunciar o de poner en conocimiento algunos hechos que consideró irregulares desde lo disciplinario frente a unos hechos en la organización sindical y consultas que hacen permanentemente los maestros a nivel nacional. Doctor Cristian David, muy buenos días. Muy buenos días, Irma, muy buenos días, Ernesto. Feliz de estar en el programa Aló Maestro, hablándoles a todos tus maravillosos oyentes acerca de este tema tan importante que es el deber de denuncia, lo cual implica tanto situaciones desde el orden penal como también situaciones desde el orden disciplinario. Es importante tener en cuenta que vamos a hablar desde 4 frentes este tema tan importante, que el primero es el razón de ser de la denuncia, por qué realmente son importantes estos matices en los cuales tanto los servidores públicos y puntualmente los maestros tienen también ese deber de denuncia con las situaciones que puedan presentar delito o puedan presentar una falta disciplinaria dentro de sus instituciones. Lo segundo que vamos a revisar es, bueno, ¿cuál es la normativa? Vamos a revisar cada una de las normas que están vinculadas a este deber tan importante. Lo otro es la forma en que se debe realizar la denuncia, porque no cualquier situación que conozcamos realmente implica ese deber, porque a veces son circunstancias que de pronto simplemente se enuncian en los pasillos, pero no se tienen circunstancias de tiempo, modo y lugar con las cuales podamos denunciar. Igualmente también cuáles son los canales, porque hay ciertas directivas y ciertos conceptos que dicen, bueno, si una circunstancia se da en el correo electrónico del servidor público, el personal o a través de sus redes sociales, ¿tendremos o no ese deber de denunciar esas circunstancias? Esto lo vamos a ver entonces. Lo inicialmente que vamos a revisar es, bueno, ¿cuál es la importancia de la razón de ser de la denuncia? Lo principal es que en el gremio de los maestros, el gremio de la docencia, realmente tenemos un factor muy importante que es el tratamiento con los menores. Realmente los menores dentro de la Constitución política tienen una prelación muy importante y a los docentes se les da una expectativa reforzada frente a sus actuaciones. ¿Esto qué implica? Que hay diferentes estamentos desde lo convencional, desde lo constitucional y desde lo legal que le dan a los maestros y a todo el sector educativo una responsabilidad mucho mayor frente a esas circunstancias que pueden acarrear circunstancias disciplinarias y también delitos frente a los menores que están involucrados. Así se espera de los docentes obviamente un comportamiento probo, un comportamiento responsable, como también de los servidores públicos en general, sino que allí el factor en el cual relacionados con la educación y con los menores obviamente implica una mayor responsabilidad frente a denunciar aquellas conductas que tengamos en conocimiento y ponerlas en conocimiento de las autoridades, ya independientemente de la ruta que se active al interior de la entidad. Entonces vamos a pasar de manera rápida, y entiendo que el tiempo lo apremia, a revisar algunos aspectos normativos. Vamos a entender un poco que el artículo 6 de la Constitución Política es ese aquel que nos implica a nosotros como servidores públicos ser responsables de las faltas que podamos incurrir por desconocimiento de la ley o la Constitución, como también por esa omisión o esa extralimitación en las funciones públicas. Vamos a ver entonces que también hay una relación general de sujeción, que es la que tenemos nosotros como ciudadanos con cualquier estamento público. Por el solo hecho de ser ciudadanos y pertenecer a Colombia, tenemos unas responsabilidades. Entonces el Código Penal nos da una responsabilidad como ciudadanos en general. Entonces hay un artículo, el artículo 441, prevé la omisión de denuncia, que ese nos aplica a todos. Es decir, si nosotros como ciudadanos tenemos conocimiento de una circunstancia que pueda acarrear un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. Pero este tipo de delitos son especiales, o sea, delitos graves, delitos que sean de genocidio, desplazamiento, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, entre otros. Vamos a mirar también que el artículo 446 también aplica para los ciudadanos. Estamos hablando del Código Penal, Ley 600 de 2000. Vamos a revisar también que ese favorecimiento le aplica a cualquier ciudadano, es decir, no hay sujeto activo calificado.
tiene que ver con el conocimiento de las personas que tengan de conductas punibles y no las pongan en conocimiento. Ahora bien, vamos a revisar un poco lo que tiene que ver ya con esa relación especial de sujeción que la tenemos todos los que somos servidores públicos con el Estado. Es decir, bajo la óptica estatal nos impone una mayor responsabilidad que la que tienen los ciudadanos en común. Es decir, nos ponemos la camiseta en el momento en que firmamos la posesión y somos nombrados en algún cargo, tenemos unas mayores responsabilidades. Así, el artículo 417 del Código Penal también estipula otro tipo penal que dice abuso de autoridad por omisión de denuncia. Ese claramente podría ser uno de los delitos que podría implicarle a un servidor en caso de no denunciar. Dice lo siguiente, abro comillas, el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo. Vamos viendo entonces allí se prevé tanto la conducta, cuáles son los matices y también cuál es la consecuencia. Adicionalmente, vamos a hablar un poco del Código Disciplinario. Vemos que dentro del ius puniendi del Estado o esa facultad sancionatoria del Estado se conservan diferentes marcos. Uno es el Código Penal, claramente, la ley penal. Otro es el derecho disciplinario. El derecho disciplinario tiene como sujeto calificado a los servidores públicos. Dentro del artículo 123 de la Constitución se prevén cuáles son los servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados, los trabajadores oficiales y algunos particulares. En este caso, todo el sector educativo, lo que tiene que ver con docentes, directivos docentes, entre otros, que estén involucrados los miembros de las secretarías de educación y demás, tienen esa función pública, es decir, tienen una mayor responsabilidad y son pasibles de responsabilidades bajo la ley disciplinaria. ¿Cuál es la ley disciplinaria actual? La ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario. ¿Qué dice el Código General Disciplinario? Lo estipula desde dos frentes. Uno, desde las faltas graves o leves, que se pueden ver desde los deberes y prohibiciones, que tenemos entonces dentro de las prohibiciones y de los deberes, tenemos que el artículo 38 implica el numeral 25, denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. Ya vamos a revisar un poco las excepciones. 26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. Esos dos artículos son muy importantes porque el primero me implica el deber de denunciar cualquier conducta que tuviere conocimiento. Revisen ustedes que no advierte por medio de cuál canal. Es decir, si me llega a mi red personal, si me llega a una red quizás oficial, siempre hay un deber de denuncia quizás en cuanto se pueda probar que el funcionario tuvo conocimiento de esa circunstancia. Vamos a advertir también que esto también puede implicar una falta gravísima. El artículo 61 en su numeral 3 de la misma ley 1952 de 2019 indica, numeral 3, omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales, culposos, investigables de oficio, que tengan conocimiento en razón del cargo o función. Entonces sabemos que como falta gravísima ya le da un matiz diferente, es decir, el conocimiento se da en el grado de la relación que se tenga con el cargo o función. Entonces allí se presupone un poco que el canal de denuncia que tuvieron que haber utilizado es los canales oficiales. Entonces si la persona en virtud del cargo, llámese un maestro, llámese una psicoorientadora, llámese el rector, recibe alguna denuncia a través de un canal oficial o inclusive de manera verbal por algún estudiante y que eso pueda ser comprobable, claramente tiene que activar las rutas, las cuales están estipuladas en la normatividad para ese tipo de denuncias. Las circunstancias que tienen que ver con menores tienen una especial relevancia, pues como lo advertía, hay una serie de estamentos que protegen los derechos del menor, constitucionalmente prevalecen los derechos del menor sobre los demás, es decir, que cualquier situación que tenga que ver con los menores obviamente prevalece, así que en Colombia se expidió la ley 1146 de 2017, con la cual también se estipula en su artículo 12 una obligación de denunciar, puntualmente para el caso de los docentes, dice así. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, adolescentes que tengan conocimiento. Entonces, asimismo, la omisión de denuncia implica entonces que están en unas disposiciones normativas en las cuales ya le dan al servidor público un deber, claramente, que es, como tú bien lo decías, Ernesto, al principio,
un deber claro de los docentes que a veces se sienten como, bueno, de pronto no lo hacen porque lo quieran hacer y quieran ocultar, sino a veces por desconocimiento. Pero entonces allí es donde llama la atención, es siempre denunciar, porque no sabemos qué puede haber detrás. Puede que el evento sea grave, puede que el evento tenga otros matices sistemáticos por parte de quien está siendo el victimario de esta situación.